Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Energía de las Industrias y los Recursos Naturales no renovables. Pertenecientes a la carrera de Ingeniería Ambiental y Ordenamiento Territorial. Para la siguiente expondremos la temática de ingeniería ambiental. Consiste en implementar tecnologías de control de emisiones gaseosas y de partículas. A continuación hablaré sobre uno de los problemas de contaminación atmosférica, que es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta la humanidad. En especial son precisamente las zonas urbanas las cuales adquieren cada vez mayor importancia por la marcada tendencia de incrementar la población residencial en las ciudades. De la misma manera, de gestión de la calidad del aire es una tarea complicada y costosa, puesto que la dispersión depende de factores como la variabilidad de la climática, la magnitud y la naturaleza de la fuente de emisiones, entre otros tipos. Es así que se implementan y se hallan tecnologías destinadas al control de estas emisiones. Se han ido mejorando al igual que las regulaciones ambientales alrededor del mundo. Por un lado, se han mejorado las percepciones hacia la realización del medio ambiente, y hay que mencionar que estas han permitido controlar estas emisiones haciéndolas aptas para el ser humano. De forma general, existen principalmente dos factores determinantes para la eliminación en todos los sistemas para el control de emisiones, como la necesidad de extraer los contaminantes dentro del lugar específico de su origen y la separación de los contaminantes del flujo de aire, de forma que estos lleguen al ambiente con la mínima cantidad de impurezas. Para el siguiente nos hemos implementado los siguientes objetivos. Consiste en investigar e indagar en las tecnologías de control de emisiones gaseosas y de emisión de partículas. Para completar estos objetivos tenemos los siguientes objetivos específicos, que es describir cada una de las tecnologías de control de emisiones gaseosas y de partículas, conocer los principios de operación y diseño de las tecnologías, e indicar los principales contaminantes controlados por estas tecnologías. Finalmente, ¿qué entendemos con tecnologías de control de emisiones gaseosas? Hay que mencionar que estas son diversas tecnologías que están disponibles para tratar emisiones de contaminantes del aire y de indicaciones de contaminantes atmosféricos. Para estos controles, las tecnologías corresponden a los equipos instalados en la fuente emisora para reducir los contaminantes en los gases liberados hasta un nivel del que la comunidad considera aceptable y que proteja a los sectores más sensibles. Los contaminantes gaseosos incluyen compuestos azufrados, como dióxido de azufre y dióxido de azufre, el monóxido de carbono, compuestos nitrogenados como el óxido de nitrógeno, el dióxido de nitrógeno, el amoníaco, compuestos orgánicos hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos, los aldehídos, compuestos halogenados y haluros, sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbono, y entre otros que tenemos en menores cantidades. Estos compuestos pueden generar contaminantes secundarios a través de reacciones térmicas, químicas o fotoquímicas. A continuación presentaré una de las tablas, donde se implementa una tecnología como es la oxidante térmica. La oxidación de contaminantes a través de la combustión en altas temperaturas es el principio que opera. Tenemos los contaminantes sujetos comunes, los compuestos orgánicos volátiles y el monóxido de carbono. Otra tecnología empleada es un lavador por absorción del lecho empacado. El principio de operación de este es la transferencia de contaminantes en líquido absorbente. Los contaminantes sujetos comunes son el amoníaco, el cloro molecular, el dióxido de azufre, el ácido clorhídrico. Otra tecnología es la torre de absorción. El principio de operación de este es la transferencia de contaminantes en sólido absorbente. Al igual que en la primera, también se implementan los compuestos orgánicos volátiles y el dióxido de azufre. Y la otra tecnología es la biofiltro. El principio de operación de esta es el metabolismo de la contaminación por microorganismos, la cual permite hacer los objetivos comunes como son los olores y los compuestos orgánicos volátiles. Tecnologías. Tenemos los que son oxidantes térmicos. Estos incluyen dispositivos que utilizan aire y combustible auxiliar para producir una región de alta temperatura en la que los contaminantes se oxidan.
los cuales son descendientes de incineradores que buscando pasados en principios similares, pero fueron abandonados debido a un mal desempeño y una mal percepción pública. Esta tecnología es más regulada y cara debido a los controladores avanzados, los monitoreos continuos de energía y los requerimientos extensivos de combustible. Además, este método se basa en 3T: temperatura, tiempo y turbulencia. Absorción. Es el proceso físico en el que el contaminante del aire baja la fase de gas y se disuelve en la fase líquida. Es idéntica a los depuradores de aire que se utilizan en el tratamiento de aguas, pero es una torre de absorción que transfieren un contaminante del aire hacia el agua. De los muchos contaminantes, estos pueden ser controlados como el amonio, el ácido clorhídrico, el ácido hidrofluórico, el óxido de azufre y otros más. Los biofiltros. Es un reactor lleno de medio de soporte biológico. La corriente de aire contaminada se introduce en la base de la unidad. El aire entonces pasa a través del espacio poroso entre los medios, llevando al contaminante a hacer contacto con los microorganismos adjuntos que ahí residen. Un medio de soporte humedecido permite mantener un ambiente positivo para los microorganismos y además permite que el contaminante se transfiera fácilmente hacia la fase del agua, donde están más disponibles para los microorganismos. Convertidor catalítico. Convertidor catalítico, tenemos aquí que un catalizador se puede definir como una sustancia que acelera la velocidad de una transformación o de una reacción química. La catálisis viene a ser un equilibrio logrado en presencia de un catalizador. Por lo que, para definir qué es un convertidor catalítico, este es un dispositivo que forma parte del sistema de control de emisiones. Este método es utilizado en los automóviles como reductores de elementos nocivos de gases de escape. Convertidor catalítico hace en sí referencia a un reactor metálico y que en su interior contiene el catalizador, en el cual dicho reactor está instalado en el tubo de escape, transformando así las emisiones nocivas en otras sustancias que sean inofensivas para la salud. En cuanto al diseño, existen dos principales tipos de estructuras: catalizador de reducción y también catalizador de oxidación. Lavador de gases. Lavadores de gases, estos son empleados en la industria para la eliminación de polvos, nieblas, vapores y para la reducción de gases tóxicos. Aquí las moléculas contaminantes vienen a ser separadas por un flujo gaseoso al entrar en contacto con un líquido lavador. Este líquido puede ser agua, una solución alcalina, una solución alcalina con hipoclorito. Esto va en función en sí del contaminante que se desea eliminar. Generalmente los contaminantes presentes en los gases son susceptibles a ser oxidados o también absorbidos en un medio ácido o en un medio alcalino. Así, las especies derivadas del nitrógeno pueden ser absorbidas en un medio ácido, mientras que las especies derivadas del azufre son sensibles a la absorción en un medio alcalino u oxidante. En algunos casos hay contaminantes que son muy solubles al agua, por lo que no se precisa ningún reactivo químico. Incineradores térmicos. Con este sistema de absorción de gases residuales no se recolectan, sino que más bien son convertidos, permitiendo la recuperación de compuestos orgánicos. Para la oxidación de materiales combustibles se lleva a cabo un procedimiento de incineración o combustión térmica, donde la temperatura está por encima de su punto de autoignición en presencia de oxígeno, dejando la temperatura constante un tiempo suficiente para completar su combustión de agua y dióxido de carbono. Un incinerador térmico se usa para controlar compuestos volátiles como el cobre, y que aparte de esto destruye también partículas de hollín. Estas son emitidas por la combustión incompleta de hidrocarburos, coque u otros residuos de carbono. Tratamiento por haces electrónicos. El tratamiento por haces electrónicos
Este método está basado en la irradiación de los gases generados por la combustión de carbón e hidrocarburos por medio de haces electrónicos. Este método se conoce como proceso Ebara. Este proceso Ebara se lleva ese nombre en honor a su creador, Ebara Manufacturing Corporation de Japón. Su tecnología es íntegra, es muy cómoda la instalación, operación, incluso el control. Cabe aclarar que este método ni en su funcionamiento ni cuando se activa no origina ninguna clase de radiación. Se lleva a cabo por vía seca, semiseca o incluso a base de cal. La gama de energía de estos haces electrónicos es de 300 a 800 kilovatios para la eliminación de contaminantes generados por la combustión. En sí, este tratamiento tiene gran eficiencia, que incluso puede alcanzar el 100% en cuanto a dióxido de azufre y del 85 a un 90% en dióxido de nitrógeno. A continuación tenemos las tecnologías de control de emisiones de partículas. Bueno, los equipos utilizados para las mediciones de material particulado succionan lo que es una cantidad medible de aire ambiente hacia una caja de muestreo a través de un filtro. Esto durante un periodo de tiempo conocido, por lo general de 24 horas. Asimismo, el filtro es pesado antes y después con el objetivo de determinar el peso neto ganado. Y asimismo, el volumen total del aire muestrado se determina a partir de la velocidad promedio del flujo y el tiempo de muestreo. Existen diversas tecnologías, las cuales están disponibles para tratar emisiones de partículas de aire. A continuación les hablaremos de cuatro dispositivos, dentro de los que se encuentran ciclones, lavadoras, colectores de bolsa filtrante y precipitadores electrostáticos. A continuación les hablaremos de una forma general de cada uno de ellos y posteriormente más detalladamente. Bueno, en el caso de los ciclones, estos poseen bajos costos de capital, pero los costos de operaciones en cambio son relativamente altos. Y en cuanto a la eficiencia de recolección, esto también suele ser muy bajo. Dentro de lo que son los lavadores, tenemos que estos pueden recolectar contaminantes en partículas gaseosas y en la misma unidad. Esto debido a su medio ambiente húmedo que puede mejorar partículas inflamables. Asimismo tenemos los colectores de bolsas filtrantes. Estos tienen lo que son altas eficiencias de eliminación, aún para pequeñas partículas y sobre tasas de flujo variable. Y asimismo las corrientes de aire húmedo afectan la efectividad de los empaques, esto particularmente de la liberación de partículas durante la fase de limpieza. Y como último punto tenemos los precipitadores electrostáticos, los cuales tienen altas eficiencias de eliminación, aún para partículas extremadamente pequeñas. Estos pueden mejorar lo que son grandes tasas de flujo y crear poca caída de presión. Y las corrientes de secas a húmedas pueden ser mejor manejadas. Para hablarles un poco más detalladamente de cada uno de estas tecnologías, tenemos como primer punto lo que es el ciclón. El ciclón es una tecnología simple, de bajo costo, con el objeto de eliminar las partículas más grandes de una corriente de aire. Esta tecnología se llama así debido a la fuerza centrífuga generada en el dispositivo, lo cual es utilizado para separar las partículas de las corrientes de aire. Asimismo, el aire contaminado se introduce en el ciclón tangencialmente a su área transversal y esto crea un camino de remolino dentro del ciclón. Y también debido a que las partículas tienen una densidad mucho mayor a la del aire, estas partículas vienen a lo que es a impactar las paredes internas del ciclón y así estos se vienen a acumular hasta el punto en donde simplemente la deslizan hacia abajo de la unidad hacia la tolva y asimismo esto es en donde puede ser recolectada y transportada. Y asimismo tenemos que la efectividad a la que esta fuerza centrífuga resulta en el impacto de las partículas en la pared del ciclón
está directamente relacionada con el tamaño de las partículas. Y las partículas, asimismo más grandes, tienen una masa más grande y por lo tanto una mayor fuerza centrífuga y mayores tasas de impacto. Otro de los equipos utilizados para la medición de material particulado son los lavadores. Esto utiliza una tecnología similar a la absorción para control de emisiones gaseosas. Los lavadores pueden usarse para recolectar partículas de las corrientes de aire. Estos sistemas trabajan impactando las partículas en el agua. Utiliza en sí 3 tecnologías claves, como son la cámara de rocío, el lavador de lecho empacado y el lavador Venturi. Una cámara de rocío consiste de una torre con gotas de agua rociadas a través de boquillas, mezclándose con la corriente de aire. Estas cámaras pueden diseñarse para flujos contracorriente, con la corriente o a través de la corriente. Es una de las tecnologías más simples, pero también la menos efectiva. En un lavador de lecho empacado, las partículas impactan una película líquida encontrada en el medio de empaque y luego estas son drenadas. El reto de esto es el evitar el atascamiento del lecho empacado. Ahora, el lavador Venturi emplea en sí un Venturi, que es un ducto con una área transversal que se reduce y luego se incrementa. Esto con el fin de incrementar la velocidad del flujo de aire. Un equipo más viene a ser lo que son los colectores de bolsa filtrante. La tecnología de control de emisiones de partículas de colector de bolsa filtrante utiliza la filtración para remover partículas de la corriente de aire. Estos dispositivos obtienen su nombre debido a la presencia de muchas bolsas dentro de la tela de la cajilla. Las bolsas trabajan como bolsas de aspiradoras. El aire es arrojado hacia la estructura del colector de bolsa filtrante y luego separado equitativamente dentro de las bolsas. Las partículas son atrapadas en el exterior del filtro de tela, mientras que el aire fácilmente pasa a través del filtro. La eficiencia de recolección mejora mientras más partículas sean atrapadas dentro de las bolsas. La formación de esta torta de polvo proporciona una capa de filtro adicional y cuando estas están bien diseñadas y operadas, los colectores de bolsa filtrante ofrecen cerca del 100% de eficiencia en eliminación de partículas. Con la selección apropiada de la tela para la bolsa, los colectores de bolsa filtrante pueden controlar un amplio rango de tamaños de partículas, 1 a 100 micras en diámetro. Diversos pasos importantes están involucrados en diseñar y operar un colector de bolsa filtrante, como son seleccionar la tela de bolsa, calcular el área de superficie requerida para la bolsa, determinar el número de compartimientos dentro del colector de bolsa filtrante, calcular los tiempos de operación y limpieza, elegir el mejor método de limpieza y optimizar la velocidad de filtro. La selección del material para la bolsa depende del tamaño y de la composición de las partículas, además de la temperatura de la corriente de aire, la tasa de flujo y la composición y las propiedades para captura y liberación de partículas. Muchas telas de bolsas están disponibles, incluyendo el algodón, el nylon, la lana y la fibra de vidrio. Las bolsas menos caras típicamente tienen un umbral de temperatura más bajo y con menos resistencia química. En algún punto las bolsas se llenarán de partículas. Conforme se van llenando estas bolsas, se requiere más poder de ventilación para arrojar el aire a través del colector de bolsa filtrante. El colector de bolsa filtrante debe limpiarse en este punto para que la unidad total no se tenga que apagar. En la mayoría de los colectores de bolsa filtrante están subdivididos en unos cuantos compartimientos. Cada uno de ellos tiene muchas bolsas y tiene ciclos a través de un ciclo de operación y limpieza fuera de fase con otras unidades. Es así que un compartimiento puede ser llevado fuera de línea para su limpieza mientras todos los otros están en operación. Tenemos en este caso tipos de colectores de bolsa filtrante y para cada cual existe un método de limpieza diferente. Los tipos de colector de bolsa filtrante tenemos lo que es el flujo inverso, el revolvedora y el propulsión a chorro. Precipitador electrostático. Con las tecnologías de control de partículas presentadas hasta ahora, las partículas ultrafinas pasarían principalmente sin ser afectadas, pero debido a que las partículas muy pequeñas exacerban los problemas de salud, los métodos de control son especialmente cruciales para este rango de tamaño. La única tecnología efectiva para controlar las partículas ultrafinas es el precipitador electrostático.
El precipitador electrostático trabaja creando un campo de corona, el cual imparte una carga a las partículas opuesta a la de las placas recolectoras. El sistema está diseñado con los siguientes componentes importantes: un enderezador de flujo interno para minimizar la turbulencia a través de la humedad, un compartimiento principal con placas recolectoras que cuelgan verticalmente, creando canales de flujo de aire, cables de descarga que cuelgan entre las placas, un mecanismo de limpieza y una tolva de recolección de partículas. A medida que la corriente de aire con partículas fluye a través de los canales de placa, los cables de descarga crean el campo de corona y las partículas se cargan conforme pasan a través de él. Las placas tienen una carga opuesta, así es que las partículas se deslizan hacia la superficie de las placas. A medida que las partículas continúan cubriendo las placas, estas matas de partículas se deslizan hacia afuera de las placas, algunas veces con la ayuda de vibración mecánica. Las partículas recolectadas se descargan de la tolva y se transportan para su disposición o su uso secundario. En esta figura podemos apreciar un precipitador electrostático en el cual el comportamiento principal tiene unas placas de colector verticalmente colgando que crean canales de flujo de aire. Y conforme el aire en partículas fluye a través de los canales de las placas, estas se cargan. Las placas tienen una carga opuesta, así que las partículas se conducen a la superficie de las placas. Conclusiones. Las tecnologías de control son aquellos equipos instalados en la fuente emisora para reducir los contaminantes en los gases liberados y material particulado hasta un nivel que las personas consideren aceptable y que proteja a los receptores más sensibles. Las tecnologías para el control de emisiones gaseosas son los oxidantes térmicos, absorción, biofiltros, convertidores catalíticos, lavadores de gases, incineradores térmicos y tratamiento por haces electrónicos. Y para el control de material particulado hay tecnologías como ciclones, lavadores, colector de bolsa filtrante y precipitadores electrostáticos. Las tecnologías de control de emisiones gaseosas operan bajo cierto tiempo, temperatura, turbulencia, mediante procesos como combustión con altas temperaturas, transferencia de contaminantes en sólidos y líquidos absorbentes, metabolismo de contaminantes con implementación de microorganismos, flujos contracorriente e incineración o combustión térmica. Y las tecnologías de control de material particulado operan por succión, impacto de partículas en el agua y corrientes de aire con fuerzas centrífugas. Las principales contaminantes gaseosos controlados por las tecnologías son los compuestos azufrados, dióxido de azufre, el trióxido de azufre, el monóxido de carbono, compuestos nitrogenados, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, amoníaco, compuestos orgánicos, hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, adheridos, compuestos halogenados y haluros, sulfuro de hidrógeno, bisulfuro de carbono y mecartanosa, y material particulado de diferentes tamaños. Gracias.